Convocamos hoy a los medios de comunicación junto con el ministro de Turismo para anunciar una concreción de un tema que se venía trabajando hace tiempo y que habíamos compartido con ustedes y con la ciudadanía, que era la posibilidad de, más allá de las garantías sanitarias al ingreso de turistas al Uruguay, de los requisitos sanitarios, poder ofrecer, en la medida que tuviéramos un stock o un nivel de vacunas adecuado, que garantizara en primer lugar que todo aquel uruguayo que tenga que darse o quiera darse las vacunas correspondientes, la segunda y la tercera dosis, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Por sobre esa variable, poder ofrecer un determinado número de dosis para ofrecerles a los turistas. Ustedes saben que en estos días estuvimos hablando con el laboratorio Pfizer, con el cual tenemos un contrato firmado para el año venidero, para garantizar el refuerzo anual para todos los uruguayos, y en ese sentido, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y con AGESIC, estableciendo el cronograma de vacunación y que se están anotando, vamos a anunciar en el día de hoy que vamos a poner a disposición a partir del 1 de diciembre de 200.000 vacunas para los turistas que ingresen al Uruguay. El mecanismo que se va a aplicar es un mecanismo sencillo, que es el mismo que aplican los ciudadanos uruguayos, que es a partir del 1 de diciembre, los turistas que ingresen al país, con todos los requisitos sanitarios que ya ustedes conocen, tendrán que linkear o abrir la página, vincularse a la página del Ministerio de Salud Pública, Uruguay se vacuna, y ahí le van a pedir los datos necesarios para poder darles día, lugar y hora para aquellos ciudadanos, en este caso turistas, que deseen vacunarse, ya sean para tercera dosis o ya sea para menores de 18 años en países en los cuales no está recomendado su vacunación o no esté disponible. En ese sentido, además, decirles que a partir de esa fecha, esa semana, el Ministerio de Salud Pública está disponiendo de vacunatorios especiales para la vacunación de turistas, que van a tener, en este caso, un correlato con las puertas de entrada al Uruguay. Van a estar vinculados a los ingresos o a los pasos de frontera, ya sean en los varios puntos en la frontera con Brasil, en Rocha, Cerro Largo, Rivera, como también el litoral, los pasos de frontera de los puentes internacionales y obviamente también las vías fluviales como Colonia o eventualmente Montevideo. Y a su vez también la disponibilidad de la vacunación en los principales centros turísticos donde hay mayor concentración de turística que vienen a veranear, en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha. Así que esa era la principal información que queríamos darle con respecto a la vacunación de no residentes, de turistas, 200.000 dosis. Esa va a ser el stock que va a estar destinado para aquellos que nos quieran visitar en Uruguay como turistas y darle esa posibilidad después de este acuerdo con el laboratorio Pfizer, pero además de esta reestructuración o reorganización con el Ministerio de Salud Pública y AGESIC, primero asegurando la vacunación de todos los uruguayos. Iba a dar la palabra al ministro de Turismo al respecto. Bien, para nosotros desde el punto de vista turístico, esto es algo bien importante. Ya era una decisión política tomada, pero que estaba siendo trabajada con el Ministerio de Salud Pública, como bien lo ha dicho la Presidencia de la República, en cuanto a asegurarnos la disponibilidad de vacunas para los uruguayos, tanto para la tercera dosis como eventual
vacunación de menores, y hoy entonces el anuncio es con la disponibilidad para esas 200 dosis para turistas a partir del 1 de diciembre, que le da un servicio al turista, un servicio más, creo yo, que le agrega fortaleza a la oferta turística uruguaya, de por sí, con su calidad de infraestructura, con su diversidad de ofertas, con el aspecto de la seguridad sanitaria, y en este caso, bueno, es una oferta más al turista, más allá de ser un turismo de vacunas, es un servicio, un turismo con vacunas, es un servicio más a quienes nos visitan, pero además amplía la seguridad de los propios uruguayos. Cuanto más inmunizados estén los que circulamos dentro de Uruguay, aún los visitantes, sin duda que eso le da mayor seguridad sanitaria a nuestros propios conciudadanos. Por lo tanto, desde el punto de vista turístico, creemos que es una muy buena noticia que potencia la oferta que hace Uruguay en el contexto de la competencia regional. Sí. Yo quisiera agregar la segunda noticia que queríamos aprovechar a dar en el día de hoy, que tiene que ver también con estos acuerdos con el laboratorio Pfizer, y una vez que agencias internacionales aprobaron o validaron la vacuna para menores de edad, la vacuna cuya plataforma es ARN mensajero, ya sea la FDA como el CDC de Estados Unidos, después de una discusión y un debate interno bien fructífero de la Comisión Ad Hoc de Vacuna que funciona en el Ministerio de Salud Pública, por unanimidad se recomendó la vacunación para los menores de 12 años, entre 5 y 11 años. Ustedes saben que Uruguay fue el primer país de América Latina en vacunar a los menores de 18 años, y en este sentido, con un nivel importante. Uruguay hoy, estaba viendo los datos de vacunación, tiene un 78% con primeras dosis, un 75% con segunda dosis y casi un 39% con tercera dosis del total de vacunación. Eso da al día de la fecha más de un 93% de la población mayor de 12 años que la recomendaba para vacunar hasta hace pocos días, vacunada en el Uruguay o inmunizada en el Uruguay. Ahora se agrega un elemento más después de una decisión que es científica. Nuestra responsabilidad como gobierno nacional era tener la disponibilidad de vacunas, la plataforma en tiempo y en forma de las vacunas para aquellos que científicamente decidieron recomendar la vacunación, en este caso para menores de 11 años. Y en ese sentido decirle que también, ustedes saben que estaba previsto en el contrato con Pfizer la posibilidad de que cuando se generan las autorizaciones o las aprobaciones científicas internacionales y nacionales, poder tener la disponibilidad de vacunas que son vacunas diferentes, con menor dosis, y hemos concretado que a partir de la segunda quincena de enero empezar a tener el suministro de vacunas para menores de 11 años, una vacuna que no es obligatoria, que es voluntaria, que necesita consentimiento de los padres, que se va a empezar escalonadamente, como todos los procesos, por aquellos de mayor niños con mayor población de riesgo, y que el objetivo del gobierno, ¿por qué es la segunda quincena de enero? Porque el objetivo del gobierno es poder llegar al inicio del año lectivo con aquellos niños que esté la decisión de su familia de vacunarlos, vacunados e inmunizados, con los plazos entre primera y segunda dosis. Necesitan 2 dosis que van a ser de 21 días y después los días necesarios para llegar a la inmunización. Cuanto más niños lleguemos en ese sentido al 7 de marzo, que es la fecha prevista para el inicio del año lectivo, se va a ser muy importante también para hacer un sistema sanitario robusto como el que estamos teniendo hoy. Habilitamos ahora el espacio de consultas. Les rogamos a nuestros colegas, como hacemos habitualmente, identificarse con nombre y medio del cual representan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Camilo Deleli de Canal 5. La pregunta para Delgado. En primer lugar, si en este universo que están contemplados los turistas que ingresen, estas 200.000 vacunas, este stock de 200.000 vacunas, incluye también a los menores de 18 años, y qué es lo que puede pasar si se agota este stock, dado que se espera una buena temporada, por lo que han dicho los operadores. Gracias. La respuesta es que sí. Obviamente estamos elaborando los consentimientos y los resguardos, en este caso, que tengan que firmar los padres, porque evidentemente son menores de 18 años y que puedan no tener hoy disponibilidad de vacuna en su país de origen. Se va a exigir un documento firmado con el consentimiento que se está elaborando. Y en segundo lugar, como dijimos anteriormente, nosotros queremos ir sobre seguro. ¿Qué es ir sobre seguro? Es garantizar a la población uruguaya que todo aquel que se quiera y necesite vacunar lo pueda hacer. Lo pueda hacer. Obviamente, para nosotros es un acto de responsabilidad, un acto de solidaridad, lo hemos dicho muchas veces. Pero es necesario tener siempre la disponibilidad para los uruguayos en primera instancia que se quieran vacunar con segunda o con tercera dosis, como estamos dando en forma bien importante, lo puedan hacer. Los remanentes es lo que vamos a utilizar para los turistas. En esta etapa es la disponibilidad de 200.000. Como son imponderables sobre la demanda, lo que habíamos definido políticamente con el presidente de la República es dar una cantidad de dosis. Bueno, en realidad esta es la cantidad de dosis que está para aquellos que no son residentes, para los turistas, que se ingresen a la página, al Uruguay se vacuna, a la página del Ministerio, se inscriben, fecha, día y hora, y se vacunan. Como decía el ministro de Turismo, no es un turismo de vacunas, es un turismo con vacunas. Pablo Piñeiro, del diario La R, La República. A Delgado, consultarle si existe la posibilidad de que evalúen en futuro, ya después de enero, que haya turistas que ingresen al país con niños menores de 12 años y que se destine un remanente de esas vacunas que va a haber para los niños uruguayos, si se piensa un remanente para los niños que puedan ingresar con turistas y que esos turistas los quieran y los decidan inmunizar. Gracias. No, en este caso estamos hablando de que es una vacuna especial, con concentraciones especiales, menores, con presentación diferente. Así que en este caso no está previsto para la población de los menores, de los niños entre 5 y 11 años uruguayos que se quieran vacunar. Eduardo Delgado de TV Ciudad pregunta para el ministro Viera. Si tienen previsto alguna medida o habrán analizado tras el anuncio de Argentina de prohibir la venta en crédito de servicios turísticos y de pasajes. Bien, como ustedes saben, esa es una de las variables en la que Uruguay no puede influir, que lo ha tomado Argentina. Estamos haciendo consultas con las cámaras, con los operadores. En general hay la idea de que va a incidir poco, salvo en la venta de algunos paquetes que se hacen en cuotas. En general, los turistas argentinos que vienen a Uruguay pagan con tarjetas, lo hacen al contado, o incluso con tarjetas uruguayas, muchos de ellos, pero todavía no lo tenemos totalmente evaluado. De cualquier manera, es una variable de las que no podemos manejar, que son las medidas que lamentablemente a esta altura del año a veces toman nuestros vecinos, ¿no? Delgado, una consulta con respecto a ese stock de vacunas, que son 200.000 vacunas. Una vez que se acaben, más allá de que los turistas puedan ser más,
ya no se estaría ofreciendo esa agenda de vacunación. ¿Eso comprende solamente una dosis? O sea, estamos hablando de un refuerzo para quienes lo requieran, y para los menores de 12 años que no tengan ningún tipo de inmunización, ¿en esos casos serían 2 dosis? No, los menores de 11 años no están previstos. Como dije anteriormente, es una vacuna diferente. Está previsto en el contrato, sí, para la población menor uruguaya, de niños uruguayos entre 5 y 11, que se quieran vacunar después de la aprobación científica o de la recomendación científica. Con respecto a la pregunta anterior, como parte de los requisitos es estar inmunizados, sí estamos hablando de una dosis de refuerzo. Pero para los niños de 12 años en adelante, esos Sí. niños pueden recibir la vacuna. En esos casos sería 1 o 2 dosis que van a recibir. Sí, yo entiendo que en ese caso no habría inconvenientes para lograr la inmunización. Lo que sí tenemos en esta etapa son las 200.000 dosis para los no residentes. En este caso, recordemos que se utiliza la misma vacuna que para los adultos. Buenas tardes, Matías Garro de Radio Universal. Para el secretario de Presidencia, en la vacunación para menores de entre 11 a 5 años, que según tengo entendido va a ser escalonado, ¿verdad? Se le va a dar prioridad a niños con determinadas enfermedades. Consultarle cuál es el mensaje del gobierno para los padres de niños sanos, digamos, que quizás pueden entender, bueno, ya los mayores están vacunados, no es tan común que cursen de manera grave el COVID-19. ¿Cuál es el mensaje para la vacunación en ese caso? Gracias. A ver, en este caso se decidió no solamente por el tema de los síntomas o el curso de la enfermedad que pueden tener los niños, sino que a veces son agente de transmisión a la familia, ¿verdad? Y creo que nos daba todo mucha seguridad, un nivel de inmunización importante previo al año lectivo. Varios organismos se han manifestado al respecto. Así que nosotros tenemos que ser en esto muy cuidadosos de las decisiones que son científicas. Ustedes saben, porque lo dijimos, estábamos hablando de la posibilidad y dejamos escrito una cláusula establecida de la posibilidad de tener dosis especiales de vacunas para niños entre 5 y 11 años, con 2 condiciones. La primera, que un organismo regulador internacional reconocido por Uruguay o de primer nivel lo aprobara, cosa que pasó con la FDA, y segundo, que el comité ad hoc de vacunas que funciona en el Ministerio de Salud Pública lo aprobara y lo aprobó por unanimidad. Así que una vez que está la recomendación de ese comité científico, el gobierno también, con la cautela del caso, recomienda la vacunación con autorización de los padres, pero en este caso me parece que es muy lindo subrayar que no es obligatoria, y hay una palabra que a mí me gustó mucho que también es no discriminatorio. Las autoridades reciben las 2 últimas consultas. Buenas tardes, Victoria Pereira, Radio Monte Carlo. Para el secretario, quería consultarle acerca de la información que se tiene respecto a la nueva variante sudafricana, y si hay por ahí alguna consideración a reestructurar el plan de vacunación respecto justamente a esa nueva variante. Gracias. No por ahora, seguimos con el mismo sistema de vacunación, con el mismo plan de vacunación, sí decirle que en esto se está atento permanente a las novedades. Ustedes saben que hubo recién un comunicado de la OMS diciendo que es preocupante esta nueva variante a nivel originada en Sudáfrica. Los laboratorios, particularmente el laboratorio Pfizer, emitió un comunicado hace un rato diciendo que en pocos días va a estar hablando y diciendo y asegurando la efectividad de la vacuna sobre esta nueva variante, que sí la vacuna es efectiva sobre las variantes que hoy están cursando, por lo menos en el Uruguay. Y tercero, que agarra el Uruguay con un nivel de vacunación importante, ¿no? En estos casos es donde uno valora el 93% de los mayores de 12 años vacunados en Uruguay, que le da un nivel de inmunización que no solo baja la circulación viral, sino nos da otra robustez en materia sanitaria y otra tranquilidad. También un poco de orgullo con cómo los uruguayos tomaron la decisión. Y decirle que el Ministerio de Salud Pública
está trabajando en la secuenciación genómica de los casos. O sea, permanentemente están monitoreando los casos de brotes o de enfermedades, gente que se interna con enfermedades respiratorias, en este caso agudas, se está haciendo la secuenciación genómica para saber el tipo de cepa. O sea, un estudio momento a momento de las cepas circulantes para detección temprana. Hasta ahora, obviamente, no se detectó ninguna, todas son las que ya conocemos. Muy buenas tardes a los dos. Roberto Riolfo de BTV Noticias, ¿cómo les va? Les quería preguntar con el tema de las 200.000 vacunas para turistas. El secretario dijo que en el link Uruguay se vacuna, uno se podría agendar o hacer las consultas por allí también. Los pasos de frontera ya de por sí son complejos, a veces se lentecen más allá de que se anunció que se iba a reforzar los pasos de frontera para que fueran ágiles el pasaje. Quería saber cómo hacen los turistas para poder, cuál es la operativa. Si yo vengo si saco un paquete en agencia de viaje en algún país y voy a venir, tal vez me ofrezcan, mire, entre en este link. Y si yo agarro mi auto y vengo por mi cuenta, ¿en qué momento me agendo? ¿Cómo hago? ¿Paso por el paso de frontera? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cómo va a ser esa operativa que parece muy compleja, por lo menos desde acá, de acá el 1 de diciembre, cómo va a ser para aceitarse eso? Y aprovecho la oportunidad, ya que las últimas preguntas es el tema del segundo test que se iba a ver, estaba analizando si se suprimía o no al ingreso del país. Gracias a ambos. Gracias. Con respecto a la primera, yo creo que es al revés, que es bastante fácil la inscripción. Creo que el sistema ha funcionado y hoy nadie tiene duda que el sistema de vacunación ha funcionado y ha funcionado bien en Uruguay, que ha permitido vacunar a día con más de 65.000 personas. Se ingresa a Uruguay se vacuna. Para ingresar, obviamente el turista tiene que estar ingresado en el país, ¿no? No se puede hacer desde el país de origen, tiene que estar ingresado en el país, porque parte de eso es que le están pidiendo la inmunización, le están pidiendo tener las 2 vacunas y el periodo de inmunización para poder ingresar es uno de los requisitos, y más allá del PCR negativo. Así que a partir del 1 de diciembre, los turistas que entren, una vez que ingresan al país, se pueden inscribir en la página Uruguay se vacuna, en la página del Ministerio de Salud Pública, y ahí se le va a ir asignando, como a cualquier uruguayo, hasta que se utilicen las 200.000 dosis, se le va asignando el día, el lugar, y la fecha y la hora, y se le va a dar opciones de vacunatorios en función también de donde hagan el turismo. Si es un turismo termal, si es un turismo de frontera, si es un turismo vinculado a la playa. Para aquellos que quieran venir, ingresen y, por ejemplo, decidan quedarse en las termas. No van a tener que venir a Montevideo a vacunarse si quieren hacerlo, no es obligatorio vacunarse, es voluntario. Entonces le estamos dando facilidades a los turistas que ingresen y se quieren vacunar, que lo pueden hacer en un lugar relativamente cómodo y cercano. Por eso la dispersión en todos los pasos o ingresos, pasos de fronteras o ingresos al Uruguay en todo el país, en toda la frontera, en la seca y en la fluvial. La otra pregunta era... El tema del segundo test. Sí, se está evaluando, seguramente en los próximos días haya novedades. Obviamente hoy es aleatorio el control del segundo test, pero se está evaluando la exigencia del mismo. La pregunta es para el señor secretario Martín Les de Subrayado, de Canal 10. Usted mencionó 2 palabras, dijo no obligatoria ni discriminatoria, y yo quiero volver al tema de la vacunación de los niños y sobre todo a esa relación que hace el gobierno de empezar la vacunación con tiempo suficiente como para llegar al momento del comienzo de las clases. ¿Cuál es el criterio que van a utilizar las autoridades de la educación, de la enseñanza, con aquellas familias o aquellos niños que no van a estar vacunados y bueno, van a iniciar el año lectivo como siempre? Esa es la pregunta. A ver, volvemos al origen de la exposición. La vacunación no es obligatoria, es voluntaria, además necesita consentimiento de los padres. Si no eran los adultos, obligatoria mucho menos en estos casos. Y nosotros esperamos en esto, creo que con mucha responsabilidad, la decisión no política, sino científica de la recomendación de vacunar. Y una vez que tuvo la recomendación científica
de vacunar a los menores entre 5 y 11 años, el gobierno lo que tenía el deber primordial era tener la disponibilidad de vacuna en tiempo y forma. Y lo que se hizo es, ya que se va a hacer eso, hacerlo cuanto antes para aquellos que se quieran vacunar puedan empezar el año lectivo inmunizados. Obviamente, cuando hablan de no discriminación, habla de esos. Van a estar conviviendo niños vacunados y no vacunados. Pero todos aquellos que se quieran vacunar e iniciar el año lectivo vacunados, inmunizados en este caso, porque tienen las 2 dosis más el tiempo posterior, lo van a poder hacer, y Uruguay lo que le va a garantizar el gobierno es la disponibilidad de vacuna y lo vacunatorio para hacerlo.